Este asesinato ocurrió en vivo y frente a más de 70 millones de personas. No hubo disparos, no hubo sangre, pero fue la ejecución política más grande de la historia. Hoy desenterramos la cara oculta de la historia de John F. Kennedy y Richard Nixon. Yo soy Colin Ibarren y sean todos bienvenidos a Cara Oculta. La noche del 26 de septiembre del año 1960 ocurrió una anomalía que la ciencia tardaría años en explicar. Millones de personas sintonizaron el primer debate presidencial televisado de la historia. Al terminar las encuestas arrojaron un resultado desconcertante. Los ciudadanos que escucharon el debate por radio declararon como ganador absoluto a Richard Nixon. Sus argumentos eran sólidos, coherentes y políticos, pero la aplastante mayoría que lo vio por televisión presenció una masacre en vivo. Para ellos, Kennedy había arrasado. ¿Cómo es posible que el mismo discurso creara dos realidades tan opuestas? Para entender este crimen perfecto, debemos hacer una autopsia psicológica a las mentes de la víctima y el victimario, viajando al pasado. Comencemos con la víctima, Richard Nixon. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y la sombra de un padre violento y frustrado. Siendo joven, vio morir a sus dos hermanos a causa de la tuberculosis. Este entorno hostil forjó en él lo que la psicología moderna define como un narcisista vulnerable. Este tipo de personas no es el típico narcisista arrogante y extrovertido que todos imaginamos. Por el contrario, es alguien con una autoestima muy frágil. Por fuera, proyecta una imagen de superioridad o de víctima incomprendida. Pero por dentro carga con un profundo sentimiento de inferioridad, hipersensibilidad al rechazo y un resentimiento crónico hacia quienes creen que lo han humillado. Necesita admiración constante, pero al mismo tiempo desconfía de todos. Interpreta cualquier crítica como una amenaza existencial y vive con la sensación constante de que el mundo le debe algo que nunca le han dado. Nixon construyó una fachada de arrogancia política, pero por dentro era un hombre profundamente desconfiado, paranoico y carcomido por un intenso resentimiento social hacia las clases altas. Sentía que el mundo entero estaba en su contra. En el extremo opuesto estaba el victimario, John F. Kennedy. Nacido en una dinastía multimillonaria, su infancia tampoco fue fácil, pero por razones muy diferentes. Creció bajo la presión de un padre narcisista e implacable que le exigía ganar a cualquier costo. En la casa de los Kennedy, mostrar debilidad o enfermedad equivalía al destierro emocional. Para sobrevivir, JFK desarrolló los rasgos de un psicópata funcional. Un encanto superficial y magnético, una capacidad fría para la manipulación y una máscara impecable que ocultaba una total falta de remordimiento. Lo que hace especialmente peligroso a un psicópata funcional como Kennedy es su capacidad por usar el lenguaje no verbal con una maestría que pocos poseen. Mientras la mayoría de las personas revelan sus verdaderas emociones a través de microexpresiones, temblores o cambios en la voz, él podía mantener una mirada fija y penetrante a la cámara, fingir calidez y confianza absoluta, y proyectar serenidad incluso bajo una presión extrema. Su psicopatía le permitía planificar cada gesto con frialdad quirúrgica y mostrar emociones falsas sin que su cuerpo lo traicionara. Pero el verdadero secreto de Kennedy no estaba solo en su mente, sino en su biología. John F. Kennedy sufría un dolor de espalda tan brutal que requería de altas dosis de anestésicos para mantenerse en pie. Sin embargo, su secreto mejor guardado era la enfermedad de Addison, un trastorno crónico que hacía que su cuerpo fuera incapaz de producir cortisol, la hormona que genera el estrés. Mientras cualquier ser humano colapsaría bajo la presión de la televisión en vivo, el cerebro de Kennedy, por pura condición médica y mental, se mantenía plano, frío y bajo un control artificialmente perfecto. Esta ausencia de cortisol no solo hacía que fuera más resistente al estrés, sino que potenciaba su frialdad emocional, permitiendo proyectar una calma casi inhumana. Llegó al set inyectado de analgésicos y con un bronceado espectacular tras su campaña en California. Nixon, en cambio, llegó al estudio arrastrando una grave infección en la rodilla que le causaba un dolor insoportable. Para controlar su ansiedad y el dolor, Nixon entró al set bajo los efectos de un cóctel muy peligroso, barbitúricos y alcohol. Estaba pálido y había perdido mucho peso. Y aquí es donde su narcisismo vulnerable selló su destino. Su paranoia le impedía confiar en los demás, por lo que no mandó a ningún asesor a revisar el set con anticipación.
Además, rechazó tajantemente que lo maquillaran porque consideraba que usar cosméticos no era de hombres. Cuando ambos se pararon frente a las cámaras, la trampa se cerró. Los asesores de Kennedy, como eran meticulosos, descubrieron que el fondo del estudio era de un color gris claro. Sabiendo esto, vistieron a JFK con un traje oscuro. El contraste visual proyectaba poder y autoridad. Nixon, debilitado por los sedantes y cegado por su desconfianza, apareció vistiendo un traje gris claro, casi idéntico al fondo del set. En las pantallas de la época, Nixon parecía un fantasma transparentándose y disolviéndose en vivo ante los ojos de los espectadores. Y aquí es donde la ciencia explica por qué la televisión cambió la historia. Durante décadas en la cultura popular se ha usado el término cerebro reptiliano para referirse a nuestros impulsos más bajos. Y aunque la neurociencia moderna ya ha demostrado que nuestro cerebro no funciona por capas separadas ni tenemos un reptil literal en la cabeza, el concepto nos sirve perfectamente para entender nuestro lado más primitivo. Cuando elegimos un líder, nuestro sistema límbico toma las riendas de forma inconsciente, no analiza propuestas económicas detalladas, evalúa la vitalidad, la imponencia y la salud del espécimen para asegurar la supervivencia de la tribu. Kennedy proyectaba la fuerza de un protector, Nixon proyectaba enfermedad y debilidad. Pero el tiro de gracia lo dieron las neuronas espejo. Estas células cerebrales nos permiten empatizar y sentir en nuestro propio cuerpo lo que estamos viendo en otra persona. Cuando Nixon empezó a balancear su peso por el dolor insoportable de la rodilla, a morderse los labios y a secarse el sudor frío de la frente en primer plano, las neuronas espejo de 70 millones de espectadores se encendieron al mismo tiempo. La audiencia no sintió lástima por Nixon, experimentó físicamente su misma ansiedad y malestar. El público sufrió un rechazo biológico e inconsciente hacia él. Su lenguaje no verbal mandó las señales de un organismo en peligro y el cerebro primitivo de los votantes decidió no votar por él. Richard Nixon tenía las palabras correctas y la coherencia política, pero su mente y sus traumas lo traicionaron. John F. Kennedy no ganó por sus propuestas, ganó por su máscara psicopática y su particular condición médica que gatillaron un interruptor primitivo en el cerebro de los votantes. Ese 26 de septiembre, la televisión demostró que en el mundo moderno una imagen vale más que 1000 palabras y ejecutó el asesinato de imagen y político más perfecto de la historia. Y aunque parezca que esto fue solo un capítulo oscuro de la historia política, la verdad es mucho más profunda y sigue viva hasta el día de hoy. Nuestro cerebro sigue utilizando ese mismo sistema primitivo que tenían nuestros antepasados hace miles de años. Las neuronas espejos, las microexpresiones, la postura, la mirada y el lenguaje no verbal siguen siendo el canal más poderoso de comunicación humana. En nuestra vida diaria lo usamos muchas veces sin darnos cuenta para decidir en quién confiar, detectar el peligro, descubrir si a quién están mintiendo o proyectar nosotros mismos poder, seguridad o credibilidad. Una mirada sostenida puede transmitir dominio, un leve movimiento de hombros puede delatar inseguridad y un sudor frío en la frente puede activar el rechazo en quien nos observa. Kennedy ganó aquella noche porque entendió de forma instintiva y biológica que en el mundo moderno la imagen y el cuerpo hablan más fuerte que las palabras. Esa lección sigue vigente, ya sea en una entrevista de trabajo, una cita, una negociación o una simple conversación. Tu cara oculta siempre está hablando, aunque tu boca guarde silencio. Yo soy Connie Iribarren y esto fue Cara Oculta. Si a ti también te apasiona ver la cara oculta de las cosas, no olvides seguirme, darle like, compartir. Nos vemos en el próximo caso.